Un ensalamaleco para todos los tata, tataíta, ya y enguello, que sambiampungo cutar en todos los días me da güey, que agüey son agüey, que mañana son mañana, que con Golango nunca tesis, si tesis mundo cuajaba. Va con licencia. Yamacongo, Jerunde, Congo, Lumbundembo. Va con licencia. De todo dicen ganga. Va con licencia todo en Fuiri. Va con licencia aquí sin Musenga. Va con licencia Mayanqueres, Centellandoque, Nueve Saya, Viento Malo. Va con licencia Nueve Saya. Dice, va con licencia Luna Nueva. Va con licencia en Sambiampungo. Va con licencia Munalongo en Sambu. Va con licencia Imasa Cuatro Vientos. Va con licencia Cabo Guerra Teté, va con licencia en Pungo en Pumba, va con licencia Tata Cañengue, va con licencia Luceno Suano, va con licencia Quilanga en Pungo, va con licencia en Fumbe que cuenta, dicen Longanga, dice, va con licencia Musilango, va con licencia en Cunial, Emba, Naribe, Sanga en Fumbe, va con licencia Guatariamba, va con licencia Lucero Madrugá, va con licencia Mamaquengue, dice, va con licencia. Dice Tom Fuiri, va con licencia a los propios Dokin Yaya, que cuenta, dicen Cheche, dicen Longanga, dicen de lo yo, dice va con licencia. Según las creencias que tenemos en el Palo Mayombe, es que todas las personas tienen tres espíritus. Estos espíritus, cuando usted se enferma, se separan de usted. Si usted está enfermo, hay un espíritu que se separa. Si usted se pone grave, hay otro espíritu que se separa de su cuerpo. Pero cuando usted muere, está el espíritu principal de la materia, que es el que se va a ir con la materia, y solamente cuando usted lo vaya a buscar a Campo Finda, al cementerio, en Finda, entonces, si usted se lleva el caicoma con el nombre de esa persona, entonces usted se va a llevar al espíritu. Y muchas veces pensamos que estamos llamando a un espíritu y que lo estamos trayendo para el munanzo de nosotros, para la enganga de nosotros, y no es así. Muchas veces solamente queda para ver cómo se descompone el cuerpo y ese espíritu se queda con la materia. De lo contrario, ese espíritu puede huir y no ver la transformación que va sufriendo el cuerpo, cómo se lo comen los gusanos, y esto hace de que el espíritu de esa persona se vaya, quedando los caicomas, el hueso del esqueleto solo. Pero al llamarlo con el nombre y cogiendo un caicoma de esa persona, entonces sí nos llevamos el espíritu principal de esa persona. Pero de lo contrario, cuando usted, como dijimos anteriormente, usted se enferma, un espíritu se despega de usted. Cuando usted se pone grave, otro espíritu se separa de usted y solo queda el espíritu principal de su cuerpo, al cual, como dicen, puede ser trasdoble de esos mismos espíritus de usted. Al llevarse el caicoma, el hueso de la persona, usted se está llevando al verdadero espíritu de esa persona que dio su caída. De lo contrario, muchas veces no se lleva ningún espíritu y usted piensa que solo con el nombre usted lo puede llamar y ese espíritu se va con usted. Por eso tenemos que tener una empaca de ensara para nosotros saber lo que está sucediendo. Casi siempre el que va a buscar el espíritu del cementerio es una persona, un gangulero que es vidente y puede ver lo que se está haciendo si verdaderamente está llamando al espíritu verdadero. Y para eso tuvieras que pagar la cabecera y los pies de ese espíritu
para podérselo uno traer a su Munanzo Congo. Esto de los espíritus muchas veces es muy complicado y hay que tener, como dicen, una base espiritual para tener evidencia de lo que usted está haciendo, para poder tener acciones que usted las pueda percibir y sobre todo tener, como dicen, esa visión, tener esa vista que lo que usted está haciendo verdaderamente usted se está llevando al espíritu. De lo contrario, usted cree que se lleva al espíritu y usted no se está llevando a nadie. Y esto le sucede a muchos religiosos que no sienten a los espíritus, que no lo ven, que no lo escuchan. Y eso puede suceder solamente entonces te llevarías al espíritu que está en la tumba, como dicen, fundí en cama, que significa el muerto de la tumba, que muchas veces estos espíritus no se van con nadie porque están cuidando a la materia. Tiene que ser por medios de convenios o tratados y ceremonias que se hacen antes de ir al cementerio en su Munanzo Congo para poder traer un buen espíritu. Siempre estamos buscando un buen espíritu. Si ahora buscamos un espíritu que en vida tuvo desenvolvimiento monetario, tuvo una buena vida, pues muchos religiosos quieren a ese espíritu para desenvolver sus caminos o darle desenvolvimiento a otra persona. Y siempre es ese tema que muchos religiosos buscan. Aquellos ganguleros en Tambatilanga buscaban espíritus que en verdad fueran en vida prósperos para ponerlo en su enganga. Si usted busca, ejemplo, un espíritu que es un asesino, que ha tenido una mala vida, que ese espíritu a lo mejor no ha estudiado, no ha hecho nada, en vida él no hizo nada y murió de forma trágica, ese espíritu sirve para una enganga no cristiana, una enganga judía. Pero cuando usted quiere tener una enganga con buenas acciones, con espíritus buenos que puedan desenvolver esa enganga, trayendo nuevas corrientes o buenas corrientes de desenvolvimiento para la persona, entonces usted tiene que buscar un espíritu que en vida fue o tuvo un buen desenvolvimiento y una vida holgada, y esto le va a dar prosperidad a usted en la enganga. Cuando usted busca cualquier espíritu, es como buscar un espíritu que usted no sepa, ni sepa quién es, ni sepa cómo dio su caída, porque cuando usted va a buscar el espíritu le pone de qué modo él dio la caída y pudiera usted cogerlo o no, dependiendo de la visión o la vista que usted ve en ese espíritu, que realmente fue un espíritu que tuvo buen desenvolvimiento o fue un espíritu que vivió en arrastre. Cuando usted pone un espíritu que vivió en el arrastre, él está transmitiendo ese mismo arrastre a la persona. Y si usted no sabe lidiar con estos espíritus, al final, en vez de ayudarlo, lo va a estar perjudicando. Y eso es complicado para un religioso. Está más atrasado todavía que lo que pudiera estar. Por eso,
siempre buscamos un espíritu al cementerio de acuerdo a las condiciones que nosotros queremos obtener. Esto significa que buscamos buenos espíritus que tuvieron desenvolvimiento monetario, que tuvieron negocio, que tuvieron buen desenvolvimiento en su vida cotidiana. Y esto va a ser transmitido al enganga, las corrientes de ese espíritu, y ese espíritu es posible que ayude al tata a mejor desenvolvimiento. Pero ¿qué sucede cuando los tatas no tienen vista, o cuando los tatas no escuchan o no sienten a los espíritus? Entonces están en una nebulosa que no saben a quién ellos han traído a su enganga, y esto de casualidad puede resultar de que usted tenga un espíritu que buscó un espíritu holgado, que en la vida estaba económicamente muy bien, y puede eso salvar, como dice, lo que usted hizo. Pero al no saber el espíritu que usted ha traído a su casa, a su munanzo congo, a su enganga, entonces estás en problemas. Y eso, por eso es que antiguamente los padrinos tenían que enseñar muy bien a sus ahijados y darle a conocer estas formas primitivas para que no tuvieran percance, porque hay religiosos que dicen: no, yo voy a buscar el espíritu del cementerio, en fin, pero si ellos no sienten al espíritu, si ellos no tienen visión para ver al espíritu, si ellos no escuchan al espíritu, entonces usted va a ser un gangulero que va a tener serios problemas en un futuro si usted se dedica a hacer todo eso. Es igual que si queremos hacer un trabajo de malas artes, nosotros vamos a la funeraria. Primero nos enteramos cómo ha sido la muerte de ese difunto que vamos a buscar, y si nos conviene, entonces traeremos ese espíritu y podremos hacer una ensara malongo, un trabajo de malas artes. Cualquier espíritu que usted busque a la funeraria, ese espíritu todavía está, que no sabe que él dio su caída y está en un limbo, y él nada más ve que lo ven, y él se ve que está muerto y no puede hacer nada, y eso lo aflige al espíritu. Por eso debemos, por todos los medios, cuando se mueren nuestros familiares, no llorarlo. Por eso hay muchas religiones que celebran fiestas cuando se muere la persona y lloran cuando nace. La nebulosa de todos estos espíritus nos puede traer, como dice, desenvolvimiento a nuestras vidas. O de lo contrario, nos puede traer complicaciones, porque en vida este espíritu era un espíritu, no era una persona complicada, que tenía que ver con la justicia todo el tiempo, que estaba metido en malos pasos, en droga, o era alcohólico, o simplemente abusaba de la mujer, o abusaba de los hijos. Entonces este espíritu va a ser bueno, pero para hacer una ensara malongo, cuando usted quiere separar un matrimonio, entonces este espíritu es bueno para separar un matrimonio cuando vienen a buscar el trabajo. Quiere decir que ahora usted va a hacer un trabajo para separar a una persona que está complicada en tratar de llevarse o separar a ese esposo de la mujer. Entonces tenemos que ir al cementerio, en Finda,
y buscar un espíritu que en vida él se fajaba con la mujer, él le daba golpe a la mujer, él hacía todas esas cosas que están mal hechas, y podemos entonces trabajar ese espíritu para separar ese matrimonio. También lo podemos conseguir en nuestra enganga. Tenemos que conocer, tenemos que tener vista, tenemos que tener oído, tenemos que sentir a los espíritus para saber qué espíritu nosotros vamos a arrear. Porque si nosotros cogemos y decimos vamos a arrear de la enganga a un espíritu, tenemos que saber qué clase de espíritu es y para qué nos sirve ese espíritu. Es igual que cuando se entrega un resguardo, un macuto, se entrega un espíritu que en vida tuvo un buen desenvolvimiento y es un espíritu bueno y un espíritu que puede ayudar a la persona. De lo contrario, si usted pone un espíritu en un macuto, en un resguardo, un espíritu de esto malo, usted va a ir siempre para atrás a pesar de que le dieron esa pieza religiosa. Y como es natural, debes aprender todas esas cosas que están, como dicen las leyes religiosas. Ahora, usted quiere que una persona triunfe, usted tiene que buscar un espíritu que en vida triunfó, para entonces transmitirle esas acciones al resguardo, transmitirle esas acciones a la persona por medio de ese espíritu que ya usted le va a dar luz y le va a dar desenvolvimiento y le va a poner un vaso de agua para que ese espíritu se eleve. Muchas veces te dan el nombre de ese resguardo para que usted pueda llamarlo directamente de la enganga del padrino que se lo entrega. Un resguardo, un macuto, una monganga, un mojumbu, como son conocidos los resguardos, son parte importante para el desenvolvimiento de cualquier persona. Yo tengo un macuto y es importante porque yo ando por ahí y lo tengo en mi bolsillo y cuando tengo algún problema me lo meto, lo cojo en la mano y lo aprieto y pido mental para salir del problema o se me desenvuelva el problema al cual estoy yo pidiendo. Los resguardos o macutos son importantes. No todas las personas tienen esa mano para hacer un macuto o un resguardo. Hay personas que le hacen un resguardo y es peor. Estas personas, que casi siempre son hijas de siete rayos y sasi, son buenas para hacer un macuto porque su espíritu principal es un espíritu guerrero y por lo tanto va a transmitir esas mismas corrientes para vencer el obstáculo para esa persona vaya avanzando en la vida. Esto no es la lámpara Aladino, esto va poco a poco viendo la mejora en su vida. Además, un resguardo sirve para toda su vida. Un ensala maleco de cunachila, que sambiampungo te cutare todo un día me da güey. Que agüe son agüe y que mañana son mañana. Que con golango nunca tesi, si tesia, mundo cuava. Siempre aprender es lo que nos lleva a ser mejores religiosos. Siempre aprendemos porque debemos trabajar de esa forma y cómo nosotros podemos ir a buscar espíritu en Finda o a Cunalombo o a propio Calunga.